Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Esa no es solo una frase impactante, sino una verdad que lleva dentro de sí el poder de liberar la mente, sanar las emociones y abrir caminos que parecían bloqueados. ¿Cuántas veces te has sentido aplastado por el peso de las cuentas, responsabilidades y exigencias internas, como si la vida estuviera pidiendo más de lo que puedes dar? En ese instante, el corazón se acelera, los pensamientos se confunden y la esperanza parece esconderse. Pero la realidad es que existe una fuerza mayor que cualquier escasez, un principio espiritual y eterno que gobierna la abundancia. Dios es tu proveedor y lo que Él tiene para ti va mucho más allá de lo que las deudas intentan decir. El Salmo 23 resuena como un faro en medio de la tormenta. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras no son una promesa distante o un consuelo vacío, son la llave que desbloquea la conciencia de que el suministro divino es ilimitado. Y cuando esa verdad penetra en la mente, se convierte en una energía capaz de transformar situaciones financieras, restaurar relaciones y reavivar el fuego de la confianza. Napoleon Hill, en su clásico Piense y hágase rico, enseña que la prosperidad nace primero como un estado mental. Afirma que todo lo que la mente humana puede concebir y creer puede lograr. Cuando unimos esa sabiduría práctica al poder espiritual del Salmo 23, entendemos que no existe deuda, ya sea financiera, emocional o espiritual, que pueda ser mayor que la provisión de Dios en nuestra vida. Porque la deuda es limitada, pero la provisión es infinita. Imagina por un momento que cada factura, cada cobro y cada miedo que cargas fueran solo sombras. Las sombras no tienen sustancia, solo parecen grandes porque la luz está detrás de ellas. La provisión divina es esa luz. Cuando diriges tu atención a Dios, a los principios de abundancia, fe y acción, las sombras se encogen hasta desaparecer. Este giro de percepción es lo que Napoleon Hill llama un cambio de paradigma mental, y es lo que el salmista describe como ser guiado por pastos verdes y aguas tranquilas. El verdadero aprisionamiento no está en el valor de la deuda, sino en el peso emocional que provoca. Es el miedo a no poder, la vergüenza de deber, la sensación de fracaso ante uno mismo y los demás. Este es el verdadero enemigo, y es exactamente ahí donde la palabra de Dios y los principios de mentalidad positiva actúan como liberadores. La deuda puede existir, pero no define quién eres. La provisión no es solo material, también es emocional, espiritual y mental. Cuando crees que nada te faltará, tu mente comienza a ver oportunidades donde antes veía obstáculos. La historia está repleta de hombres y mujeres que salieron de situaciones imposibles, transformando deudas en testimonios de victoria. Hill dedicó su vida a estudiar a personas de éxito y descubrió un patrón. Todos tenían algo en común, la convicción inquebrantable de que la mente es capaz de atraer soluciones, recursos y caminos. Esta convicción no es diferente de la fe que el salmista describe al decir: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Puedes estar en el valle de las deudas, pero no estás solo. Hay una mesa preparada para ti, incluso en la presencia de tus enemigos, y eso incluye al enemigo de la escasez. El gran cambio comienza cuando decides creer más en la provisión que en la deuda. El cerebro humano, como enseña Napoleon Hill, funciona como un imán. Atrae aquello que ocupa de forma dominante sus pensamientos. Si la mente está llena de miedo, vergüenza y desesperación, se cierra a las soluciones. Pero cuando está llena de fe, esperanza y acción consciente, las puertas se abren. Así es como funciona la ley de la atracción descrita por Hill, pero que ya estaba presente en el corazón de David cuando escribió el Salmo 23. No se trata de negar
la realidad. Las cuentas están ahí, las facturas existen, los acreedores llaman a la puerta, pero la pregunta es, ¿qué es mayor, la deuda o la provisión? Esa es la elección que define el futuro. Si te aferras a la escasez, esta crece. Si te anclas en la abundancia de Dios, esta se manifiesta. Y no es magia, es un principio espiritual aliado a principios prácticos de acción. Hill refuerza que la fe necesita ser acompañada de deseo ardiente y un plan definido. Fe sin acción es estancamiento. De la misma manera, espiritualidad sin práctica es solo teoría. En este momento puedes estar preguntándote cómo aplicar todo esto en tu vida. El primer paso es cambiar el enfoque, sustituir el peso de la deuda por el peso de la promesa, declarar en voz alta, nada me faltará. Esta simple actitud repetida diariamente remodelará tu sistema de creencias. El segundo paso es transformar la fe en movimiento. Hill decía que cada fracaso lleva en sí la semilla de un beneficio equivalente. Esto significa que la deuda puede ser la puerta de entrada a tu mayor victoria, siempre y cuando la enfrentes no como una sentencia, sino como una oportunidad de crecimiento. Recuerda que la abundancia no comienza en el bolsillo, sino en el corazón y en la mente. Cuando te conectas con la certeza de que la provisión de Dios es mayor, envías al universo una frecuencia de confianza. Y esa frecuencia atrae personas, ideas, recursos y oportunidades. ¿Cuántas veces has vivido momentos en los que parecía no haber salida, pero surgió una ayuda inesperada? Esa es la copa que rebosa. Esa es la bondad y la misericordia que siguen tus pasos. Si estás respirando ahora, significa que todavía hay caminos, todavía hay soluciones, todavía hay promesas por cumplir. La carga de la deuda puede estar sobre tus hombros, pero existe una fuerza invisible que está lista para levantarte. Todo comienza en la mente con un nuevo pensamiento, una nueva creencia, una nueva decisión. El Salmo 23 y Napoleon Hill se encuentran exactamente en ese punto. La fe de que nada te faltará y la convicción de que tu mente es el mayor recurso que posees. Con cada frase que escuchas ahora, recuerda, ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Esta verdad es el cimiento que sostiene la transformación. Esta certeza es el fuego que reaviva tu coraje. Y esta fe es el combustible que te impulsará a ver oportunidades invisibles, actuar con determinación y conquistar la libertad financiera que ya fue reservada para ti. Ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Esta verdad no es solo un consuelo espiritual, sino un principio que puede transformarse en una estrategia de vida. Cuando decides ver tus circunstancias a través de la lente de la abundancia divina, comienzas a comprender que el límite no está en tu cuenta bancaria, ni en las facturas que se acumulan sobre la mesa, sino en la forma en que ves el mundo, a ti mismo y a Dios. El Salmo 23 abre las puertas a esa comprensión. Cuando David declaró, «El Señor es mi pastor, nada me faltará», no estaba en un trono de oro rodeado de riquezas y comodidades. Por el contrario, muchas veces escribió en medio de desiertos, huyendo de enemigos, viviendo circunstancias adversas. Pero la convicción de provisión no dependía de lo que veía, dependía de lo que creía. Esta misma llave de fe puede usarse hoy para abrir las puertas de tu prosperidad, incluso si los ojos solo ven deudas. Napoleon Hill enseña que la prosperidad siempre comienza en la mente. Dedicó 20 años a estudiar a personas de éxito y descubrió que todas compartían una característica común: creían en sí mismas y en su capacidad para superar los desafíos. Esa creencia inquebrantable se transformaba en energía, acción y finalmente en riqueza. Al unir este principio a la fe descrita en el Salmo, creamos un puente poderoso entre lo invisible
y lo visible. La fe se convierte en acción y la acción se convierte en resultado. Muchas personas ven las deudas como sentencias finales, pero Hill nos invita a pensar diferente. La deuda no es el fin, es el punto de partida para un nuevo capítulo. Cada dificultad financiera puede ser una llamada a reorganizar la mente, alinear las emociones y despertar la creatividad. No se trata solo de dinero, se trata de la identidad que asumes ante las circunstancias. Cuando te dices a ti mismo, nada me faltará, redefines la forma en que enfrentas la vida. Es importante comprender que la riqueza no es solo la ausencia de deudas. Riqueza es un estado de plenitud en el que reconoces la abundancia en todas las áreas de la vida: salud, relaciones, espiritualidad y sí, finanzas. La verdadera prosperidad nace cuando entiendes que Dios es la fuente inagotable y que tu mente es la herramienta para acceder a esa fuente. Hill afirma que la fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. David ya había dicho lo mismo, pero con otras palabras: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es natural sentir miedo cuando las deudas se acumulan. El miedo es un instinto humano, pero también es un enemigo silencioso. El miedo paraliza, bloquea ideas, impide decisiones audaces. Hill lo llamaba el mayor ladrón de oportunidades, pero la fe tiene un poder contrario. Desbloquea la creatividad, inspira coraje y abre la mente para ver caminos donde antes solo había muros. Y es exactamente esto lo que la introducción de este mensaje desea despertar en ti: una nueva forma de pensar, sentir y actuar ante la vida. Piensa en tu vida como un terreno fértil. La deuda puede parecer como maleza que intenta sofocar lo bueno, pero el terreno sigue siendo fértil. Lo que define si habrá cosecha no es la presencia de maleza, sino lo que decides plantar y cultivar. La provisión de Dios es la lluvia constante que riega ese suelo. Tu fe y tus acciones son las semillas, y las cosechas inevitablemente vendrán. Muchas personas intentan resolver sus deudas solo con esfuerzo físico, trabajando más horas, acumulando tareas, sacrificando salud y relaciones, pero olvidan que el verdadero poder está en aliar fe, mentalidad y acción inteligente. Hill afirma que el conocimiento organizado es poder, y el Salmo 23 nos recuerda que ese conocimiento debe estar fundamentado en la confianza espiritual. Me guiará suavemente a aguas tranquilas. No es prisa, no es desesperación, es dirección y claridad. Introducir esta verdad en tu vida significa vivir de manera diferente. Significa despertar no con miedo al mañana, sino con expectativa de lo que Dios puede hacer hoy. Significa mirar la deuda no como una prisión, sino como una oportunidad de probar que tu fe y tu disciplina son mayores. Significa, sobre todo, declarar en cada respiración: nada me faltará. La introducción de este viaje no se trata de técnicas financieras o fórmulas mágicas de riqueza. Se trata de alinear corazón, mente y espíritu en una sola dirección. Cuando entiendes que la abundancia es tu herencia y que tu mente puede ser entrenada para crear riqueza, el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Las deudas dejan de ser monstruos y se convierten en desafíos que fortalecen tu fe e inteligencia. David fue ungido rey mucho antes de sentarse en el trono. Napoleon Hill ya creía en su misión mucho antes de publicar su libro. De la misma manera, necesitas creer en tu abundancia antes de que se manifieste. Esa es la esencia del Salmo y de las enseñanzas de Hill. Todo comienza dentro para luego manifestarse fuera. Por eso, la introducción de este mensaje es una invitación para que mires dentro de ti y reconozcas la fuerza que llevas. Reconocer que ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Reconocer que tu mente es un campo fértil, listo para generar ideas, soluciones y riquezas. Reconocer que cada paso que das, incluso pequeño, puede ser la semilla de una gran cosecha. Estás a punto de entrar en un camino de transformación, donde espiritualidad y práctica se
unen donde el Salmo 23 y Napoleon Hill caminan lado a lado, mostrando que fe y acción no son opuestos, sino socios inseparables. Esta es la introducción de una nueva fase en tu vida, donde la abundancia no es solo un sueño, sino una realidad en construcción. Y recuerda, todo lo que la mente humana puede concebir y creer, puede lograr, y todo lo que Dios promete en su palabra es fiel para cumplir. Une estas dos verdades en tu corazón y tendrás la llave para abrir las puertas de la prosperidad, la libertad y la plenitud. ¿Ya te has dado cuenta de cómo las deudas no solo pesan en el bolsillo, sino también en el alma? Una cuenta atrasada no es solo un número rojo en una hoja de cálculo, es un recordatorio constante que resuena dentro de la mente, susurrando palabras de incapacidad, fracaso y vergüenza. Es como si cada factura llevara no solo valores financieros, sino también juicios silenciosos. El corazón se acelera, el sueño se vuelve ligero e incluso la alegría de vivir parece disminuir. Este es el verdadero conflicto, no solo la deuda en sí, sino el efecto que provoca en tu identidad. El Salmo 23 describe un escenario de abundancia, verdes pastos, aguas tranquilas, copa rebosante, pero el contraste aparece cuando David reconoce el valle de sombra de muerte. Ese valle simboliza exactamente el momento en que la escasez parece asfixiar. Es la fase en que la fe es puesta a prueba, en que la mente se inclina más hacia el miedo que hacia la confianza. Es en esta travesía donde muchos se pierden, entregándose a la desesperación, aceptando como verdad absoluta la mentira de la escasez. Napoleon Hill llamaba al miedo a la pobreza uno de los mayores enemigos de la mente humana. Decía que ese miedo es capaz de paralizar talentos, sofocar ideas y destruir oportunidades antes incluso de que surjan. El miedo a la pobreza crea un ciclo. Cuanto más temes, más se cierra tu mente. Cuanto más se cierra, menos soluciones ves. Cuantas menos soluciones, más crece la deuda. El conflicto, por lo tanto, no es solo contra acreedores o valores, sino contra un estado mental que alimenta la escasez. ¿Cuántas veces te has sorprendido creyendo que no había salida? Quizás pensaste que ya no valía la pena intentarlo, que el destino era vivir siempre persiguiendo el dinero, apagando incendios y nunca conquistando la verdadera paz financiera. Este tipo de pensamiento es el reflejo del valle de la sombra. Es la mente siendo programada para creer en la deuda como una sentencia eterna. Pero es exactamente ahí donde la lucha espiritual y mental se intensifica. El conflicto también se manifiesta en las comparaciones. Miras a los demás y ves personas prosperando, logrando, realizando sueños mientras tú te sientes paralizado. Esta comparación alimenta la sensación de insuficiencia. El corazón se llena de preguntas silenciosas. ¿Por qué a mí no me funciona? ¿Por qué parece que todo es más difícil para mí? Estas preguntas no traen respuestas, solo aumentan el dolor. Hill diría que este tipo de pensamiento es un saboteador silencioso que mina la autoconfianza e impide el progreso. Otro aspecto del conflicto es la presión externa. Las familias se ven afectadas por discusiones financieras, las relaciones se desgastan, las amistades se distancian. El dinero, que debería ser solo una herramienta, se transforma en motivo de culpa, tensión y miedo. El enemigo invisible no es el valor de la deuda, sino la forma en que roba la paz, desvía el enfoque y debilita la fe. David lo sabía, por eso declaró: «Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Reconoció que necesitaba dirección, consuelo, una voz mayor que los gritos del miedo. Dentro de este conflicto, muchos intentan soluciones inmediatas y superficiales. Trabajan hasta el agotamiento, recurren a préstamos que generan aún más deudas o se entregan a la procrastinación, evitando enfrentar la realidad. Pero todo esto solo amplía el problema. Hill enseña que la prosperidad exige planificación, persistencia y fe. El Salmo enseña que la prosperidad exige confianza en el pastor, que guía y provee. Juntos señalan el camino para salir del valle, pero el primer paso es reconocer el conflicto,
mirarlo sin máscaras y admitir, necesito transformación. Este momento de reconocimiento es doloroso, pero también es liberador. Es doloroso porque obliga a enfrentar el peso de las deudas, los errores de elecciones pasadas, las limitaciones actuales, pero es liberador porque revela que no necesitas estar atrapado en esa condición. El dolor del conflicto es el anuncio de que un cambio es necesario. Es la llamada a dejar de luchar solo y comenzar a alinear fe y acción. El conflicto también se expresa en el cuerpo: estrés, insomnio, dolores de cabeza, ansiedad. El peso de la deuda se traduce en síntomas físicos, porque la mente y el cuerpo son inseparables. Cuando la mente está en escasez, el cuerpo enferma, y cuando el cuerpo enferma, la mente pierde fuerza. Es un ciclo que parece interminable, pero recuerda, David no dijo que se quedaría para siempre en el valle de sombra de muerte. Dijo que andaría por él. Esto significa que el valle es un pasaje, no una morada. La deuda puede ser una fase, no necesita ser tu identidad. Hill refuerza que la fe es una forma de estado mental que puede ser inducido por la autosugestión. En otras palabras, es posible entrenar tu mente para creer en la abundancia, incluso cuando los ojos solo ven escasez. Esta práctica rompe el ciclo del miedo y abre espacio para nuevas soluciones. Pero para que esto suceda, se necesita coraje para enfrentar el conflicto interno. Coraje para decir, no soy mi deuda, soy más grande que esto. Fui creado para prosperar. El clímax del conflicto está en la lucha entre dos voces: la voz de la deuda que grita condenación y la voz de la provisión que susurra esperanza. La primera dice, nunca saldrás de esto. La segunda dice, nada te faltará. La primera paraliza, la segunda inspira. La decisión de qué voz seguir define si continúas en el valle o caminas hacia los pastos verdes. Este conflicto, aunque intenso, es necesario. Forja carácter, disciplina y resiliencia. David no se convirtió en rey sin antes enfrentar desiertos. Napoleon Hill no escribió sobre prosperidad sin antes vivir sus propias dificultades financieras. La lucha contra la escasez es parte del viaje de quien está destinado a la abundancia. Pero es necesario entender, el conflicto no es el fin, es solo el proceso que precede a la victoria. Cuando reconoces esto, comienzas a ver la deuda no como una prisión, sino como una escuela que enseña a valorar cada recurso, a cultivar la disciplina, a desarrollar la paciencia y a fortalecer la fe. Cada día de lucha puede ser el ladrillo de un futuro sólido. Cada lágrima puede regar la semilla de una gran cosecha. El conflicto no es tu ruina, es el escenario donde tu fe será pulida y tu mentalidad de abundancia será moldeada. Que así como David atravesó el valle y encontró descanso en aguas tranquilas, tú también puedes atravesar este momento. Así como Hill creía que cada adversidad trae consigo una semilla de oportunidad, tú puedes creer que tu deuda lleva en sí la oportunidad de transformación. El conflicto no es el final de la historia, es solo el capítulo que prepara el clímax de tu victoria. El momento más oscuro de la noche es siempre el que precede al amanecer. Esa es la esencia del clímax. Cuando todo parece perdido, cuando el peso de la deuda amenaza con aplastar la esperanza, cuando el corazón se siente exhausto y la mente saturada de preocupaciones, es justamente ahí donde la luz de la provisión divina comienza a brillar con más fuerza. El Salmo 23 nos conduce hasta ese punto con palabras de impacto. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Imagina esto, en medio de las deudas, las facturas, las miradas de cobro y la presión de las circunstancias, Dios está preparando una mesa para ti, no en un lugar escondido, sino delante de todo aquello que intenta intimidarte. Es como si Él dijera, mira,
Incluso cuando parece que no hay salida, yo soy tu provisión. Incluso cuando todo alrededor grita escasez, yo hago que tu copa rebose. Esta imagen poderosa es la revelación que transforma el dolor del conflicto en combustible para la victoria. Napoleon Hill enseña que cada adversidad trae consigo la semilla de un beneficio equivalente o incluso mayor. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tu deuda, por dolorosa que sea, puede ser la oportunidad que despertará en ti habilidades que estaban dormidas, coraje que estaba escondido y una fe que aún no había sido plenamente activada. El clímax ocurre cuando eliges ver la adversidad, no como una sentencia, sino como un puente que lleva del miedo a la confianza, de la escasez a la abundancia, de la deuda a la libertad. El gran giro comienza en la mente. Hill afirma que la mente es un imán. Atrae aquello que alimentas de forma dominante. Si alimentas la deuda con miedo, vergüenza y autocompasión, ésta crece. Pero si alimentas la provisión con fe, afirmaciones positivas y acción determinada, ésta se manifiesta. Es aquí donde el Salmo 23 y Hill se encuentran. La fe de David en un Dios que suple todas las cosas es la misma fe práctica que Hill describe como un estado mental capaz de moldear la realidad. Este es el momento en que necesitas levantar la cabeza, aunque los números digan lo contrario. Necesitas declarar con convicción: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Necesitas mirar cada factura y ver no un enemigo invencible, sino un desafío temporal. Necesitas dejar de huir del problema y comenzar a enfrentarlo con coraje y estrategia. Este es el ápice del clímax, cuando la mente se niega a ser esclava del miedo y elige ser guiada por la fe. David dijo: «Unges mi cabeza con aceite». En la cultura antigua, la unción representaba separación, capacitación y poder sobrenatural para cumplir una misión. Al decir esto, estaba reconociendo que había recibido de Dios una fuerza que superaba sus limitaciones. Esta misma unción está disponible hoy para capacitarte a vencer tus batallas financieras. Hill refuerza que la fe es la sustancia invisible que sostiene todas las conquistas. Cuando unes la fe espiritual con la fe práctica, lo imposible se vuelve posible. Piensa en lo siguiente: ¿cuántas ideas ya pasaron por tu mente y fueron descartadas por miedo? ¿Cuántas oportunidades dejaste de aprovechar porque creías no tener recursos? ¿Cuántos talentos están guardados en ti, esperando solo coraje para manifestarse? El clímax de tu jornada ocurre cuando decides no ignorar más esos tesoros internos. La deuda no es mayor que el potencial que Dios puso dentro de ti. No es mayor que tu capacidad creativa, tu inteligencia y tu fe. Este es el instante en que la narrativa de tu vida comienza a cambiar. Es cuando entiendes que no necesitas esperar a que todas las deudas desaparezcan para empezar a vivir en abundancia. Puedes vivir la abundancia ahora al alinear tu mente con la provisión de Dios. Puedes empezar a construir riqueza ahora al aplicar los principios de Napoleon Hill de deseo ardiente, fe inquebrantable y plan definido. La abundancia no comienza cuando eliminas tu deuda, sino cuando eliminas el miedo en tu corazón. En el clímax, las palabras dejan de ser solo inspiración y se convierten en decisión. Decisión de creer, de actuar, de no rendirse. Decisión de sustituir el lenguaje de la escasez por el lenguaje de la prosperidad. Decisión de levantarse todos los días y afirmar: hoy es el día que el Señor preparó y nada me faltará. Esta decisión genera una energía nueva, una vibración que atrae soluciones, personas correctas y oportunidades inesperadas. Hill decía que la fe es un estado mental que puede ser creado por la repetición de instrucciones a la mente subconsciente. El Salmo 23 ya hacía esto hace miles de años, repitiendo: nada me faltará, aunque ande por el valle no temeré, mi copa rebosa. Estas palabras son instrucciones directas al subconsciente, moldeando la forma de pensar, sentir y actuar. Este es el secreto del clímax, cuando la palabra no es solo leída u oída, sino internalizada hasta convertirse en identidad. Puedes estar en una batalla ahora,
pero no estás solo. Hay un pastor que te guía. Hay un aceite de unción sobre tu cabeza. Hay una copa que rebosa. Hay un futuro preparado, donde la deuda no es el fin, sino solo el escenario de un testimonio poderoso. Y hay una mente capaz de concebir y conquistar, siempre que esté alineada con la fe y la disciplina. Este es el punto en el que necesitas elegir: permanecer esclavo de la deuda o asumir tu identidad de abundancia. Permanecer en el valle o caminar hacia los pastos verdes. El clímax de tu historia es la revelación de que ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Esa es la llave que cambia todo. Esa es la chispa que enciende la llama de la transformación. Llegar hasta aquí fue atravesar un camino de sombras, dolores y desafíos. Fue reconocer que la deuda es real, que el miedo es intenso y que el peso emocional puede ser abrumador. Pero también fue descubrir que ninguna de esas fuerzas es mayor que la provisión de Dios. El Salmo 23, que nos guió desde el principio hasta el clímax, ahora nos conduce a la victoria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Percibe la fuerza de esta declaración. David no dijo que tal vez, quién sabe, la bondad podría acompañarlo. Él dijo, ciertamente, una certeza inquebrantable, una convicción que transforma la vida. La bondad y la misericordia no son visitas ocasionales, sino compañeras diarias. Esto significa que incluso ante deudas, fallos y limitaciones, existe un flujo continuo de provisión y favor que te sigue. Esta es la base del desenlace. La vida no está gobernada por la escasez, sino por la abundancia de Dios. Napoleon Hill refuerza esta misma idea bajo otra perspectiva. Decía que el éxito es inevitable para quien tiene un deseo ardiente, una fe inquebrantable y un plan definido. Lo que David llamó bondad y misericordia, Hill llamó causa y efecto. El universo responde a lo que piensas, sientes y haces. Si siembras fe, cosechas abundancia. Si siembras miedo, cosechas escasez. El desenlace es comprender que puedes elegir diariamente qué semilla plantar. Este es el momento en que la mentalidad cambia de forma definitiva. Ya no eres rehén de la deuda. Puede que exista por un tiempo, pero ya no gobierna tu corazón. Ahora miras la vida con ojos de abundancia. Ves cada oportunidad como una puerta abierta. Transformas cada desafío en combustible para crecer. Comprendes que la prosperidad no es algo que vendrá solo en el futuro, sino algo que comienza ahora dentro de ti. En el desenlace, los miedos ceden espacio a la confianza. El corazón ya no se acelera ante un cobro, porque ahora sabes que la provisión es mayor. La mente ya no se paraliza ante el desafío, porque ahora crees que cada problema lleva una solución escondida. El cuerpo ya no enferma bajo el peso de la ansiedad, porque ahora respiras hondo y declaras, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. La vida financiera comienza a reflejar esta transformación interna. Pequeñas actitudes cambian. Organizas tus cuentas, pero no con desesperación, sino con claridad. Planificas tus próximos pasos, pero no con miedo a equivocarte, sino con la confianza de que aprenderás en el proceso. Buscas conocimiento, desarrollas habilidades, aplicas estrategias, todo con la convicción de que nada podrá impedir el flujo de la abundancia que ya está sobre ti. Este es el poder de unir fe y práctica. El Salmo 23 enseña a confiar. Napoleon Hill enseña a actuar. Cuando estos dos principios se unen, no hay barrera que resista. Comienzas a experimentar un ciclo diferente. Fe genera coraje. Coraje genera acción. Acción genera resultados, y los resultados fortalecen aún más la fe. Este es el ciclo de la abundancia, que sustituye el ciclo de la deuda. En el desenlace, también aprendes a valorar el proceso. Cada dificultad que enfrentaste no fue pérdida, sino entrenamiento. Cada lágrima derramada no fue desperdicio, sino irrigación para la cosecha. Cada noche mal dormida no fue señal de derrota, sino de que había algo mayor naciendo dentro de ti. Ahora entiendes que la deuda no era el
fin, sino el escenario donde Dios probaría que su provisión es mayor. Es en este punto donde descubres la verdadera libertad. La libertad no está solo en saldar deudas, sino en vivir sin miedo a ellas. No está solo en acumular riquezas, sino en reconocer que ya eres rico por llevar dentro de ti la fe y la capacidad de transformar la realidad. La libertad es vivir con la certeza de que ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios y de que tu mente es capaz de atraer y crear todo lo necesario para prosperar. David termina el Salmo con la promesa de morar en la casa de Jehová por largos días. Esta no es solo una promesa de eternidad, sino también de permanencia en un estado de abundancia, paz y confianza. Morar en la casa del Señor es vivir diariamente bajo la conciencia de la provisión. Es despertar sabiendo que el pastor guía, protege y suple. Es acostarse en paz, no porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque el corazón sabe que Él tiene el control. Y Napoleon Hill lo confirmaría. Vivir en ese estado mental es la clave para la riqueza, porque la mente tranquila es creativa, la mente confiada es audaz y la mente enfocada es productiva. La abundancia no ocurre por casualidad, sino como resultado de esa combinación poderosa entre fe y acción. El desenlace es la conciencia de que la prosperidad ya ha sido liberada y te corresponde vivir de acuerdo con ella. Ahora, tu historia ya no es la de alguien atrapado por deudas, sino la de alguien que atravesó el valle, enfrentó el conflicto y descubrió la mesa preparada delante de los enemigos. El desenlace es el renacimiento de una identidad. Eres hijo de la abundancia, heredero de la provisión, creador de riquezas. Esta verdad ya no puede ser borrada porque fue grabada en el corazón. Al mirar hacia atrás, verás que las deudas fueron solo sombras, y al mirar hacia adelante, verás un horizonte lleno de posibilidades. El desenlace es la victoria de la fe sobre el miedo, de la abundancia sobre la escasez, de la provisión sobre la deuda. Es la celebración de una copa que no solo está llena, sino que rebosa. Llegaste hasta aquí porque dentro de ti existe un deseo mayor que cualquier deuda. El deseo de vivir en abundancia, paz y prosperidad. Ahora es el momento de transformar todo lo que aprendiste en práctica viva, porque conocimiento sin acción es como una semilla guardada en un cajón. Tiene potencial, pero nunca dará frutos. El Salmo 23 nos mostró que la bondad y la misericordia de Dios nos siguen todos los días. Esto significa que no necesitas esperar el futuro para experimentar prosperidad. Ya está disponible ahora. La mesa ya está puesta. La copa ya está rebosando. Lo que falta es que te levantes y te apropies de esa promesa con fe en el corazón y actitud en las manos. Napoleon Hill enseñaba que el primer paso para cualquier conquista es tener un deseo ardiente, desear intensamente la prosperidad, visualizar la abundancia, creer en la victoria. Estos son los motores que ponen tu vida en movimiento. Pero el segundo paso es aún más importante: actuar. Dar un paso hoy, incluso pequeño, pero firme. Poner en práctica aquello que ya sabes. Crear nuevos hábitos financieros. Cuidar lo que entra y lo que sale. Buscar oportunidades en lugar de problemas. Hoy es el día de declarar en voz alta: ninguna deuda es mayor que la provisión de Dios. Graba esa frase en la mente y en el corazón. Siempre que el miedo intente acercarse, repítela como una espada que corta la oscuridad. Siempre que llegue un cobro, úsala como escudo para proteger tu fe. Esta declaración no es solo una frase bonita, sino una verdad eterna. Ahora da un paso más. Organízate, define un plan, comienza a pagar tus deudas, pero sin perder la alegría en el proceso. Transforma cada pago en un acto de victoria, porque cada uno de ellos simboliza que estás avanzando. Desarrolla nuevas fuentes de ingresos, explora talentos, busca aprendizaje. Recuerda que la prosperidad no es solo recibir, sino también multiplicar y compartir. La abundancia de Dios no es limitada,
Cuando prosperas, puedes bendecir a otras personas. Puedes ser un canal de provisión para tu familia, tu comunidad, tus amigos. Prosperar es expandir el impacto del amor y la bondad. Es vivir de forma plena, libre e inspiradora. Ahora es tu hora de actuar. Declara tu fe. Transforma tu mente. Toma decisiones alineadas con la abundancia. Recuerda, fe sin obras es muerta, pero fe con obras es imparable. El cielo ya liberó la provisión. Ahora te corresponde extender las manos y cosechar. Si este mensaje tocó tu corazón, si tuvo sentido para ti, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que también necesita escuchar esto. Esparce esta luz, porque cuanto más compartes, más crece. Y si deseas seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe, expandan tu mentalidad e impulsen tu prosperidad, únete a esta comunidad. Dale me gusta a este contenido. Deja tu comentario contando cómo te habló esta palabra. Compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete para no perder ninguna oportunidad de crecimiento. Tu jornada no termina aquí, apenas está comenzando. Cada nuevo día puedes reafirmar: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Esa es la llave que abre puertas, disuelve deudas y atrae prosperidad. Recuerda, no estás solo. El pastor camina a tu lado y tu mente, cuando está alineada con la fe y la acción, es una herramienta poderosa, capaz de crear riquezas, abundancia y libertad. Hoy tienes la elección: permanecer en la sombra del miedo o caminar en la luz de la provisión. Sé cuál es tu decisión, porque si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso. Ahora sigue, avanza y vive la abundancia que ya es tuya por derecho.